Mi nombre es Daniel Niño, fundador de Pixis Big Data Económico y Empresarial. En este 2020, la pandemia nos forzó a analizar la metodología que se usa para determinar las empresas que más aportan. En esta ocasión no podía ser convencional, ni en su secuencia, ni en sus actividades, ni en la forma de recaudar la información para determinar las empresas. Lo que finalmente hicimos fue utilizar algunos elementos y conceptos del Boston Consulting Group y mezclarlo con la metodología que ya se está utilizando en empresas que más aportan. Tanto el primer elemento fue identificar los sectores que más sufrieron los efectos de la pandemia en términos de pérdidas de empleo, reducciones que encontraron en la pandemia una oportunidad y la aprovecharon particularmente generando tasas de crecimiento favorables y generando valor. Como tal, el objetivo inicialmente fue analizar qué sectores, los más golpeados por la pandemia, tenían unas 100 empresas que entendieron que el concepto de agilidad y resiliencia los llevaba a generar rápidamente una transformación y diseñaron estrategias adecuadas para afrontar los efectos de esta crisis, al mismo tiempo que vieron que el cambio era inaplazable y lograron en cierta forma inspirar y movilizar a sus equipos de trabajo. Al mismo tiempo de esta situación estuvimos analizando las empresas que por el contrario entendieron que sus sectores veían una oportunidad y que ellas como tal lo que hicieron fue generar mejores resultados que otras empresas de su propio sector, porque se movilizaron rápidamente con estrategias para explotar al máximo los cambios en el consumidor y en general de la nueva normalidad que todos hemos enfrentado. Esto lo juntamos, como mencioné, con el Boston Consulting Group, que planteaba, entre otras características, que las empresas que se quieren transformar exitosamente deben tener 3 elementos presentes. Liderazgo, donde muchas veces significa adoptar una visión renovada sobre el negocio. Estrategia, que significa generar una perspectiva de largo plazo de cómo generarlo dentro de la sostenibilidad, priorizando muchas veces los recursos hacia la investigación y desarrollo. Y por último, cultura, que significa, entre otras cosas, lograr que la organización empiece a ser una organización con propósito. Casos internacionales precisamente que nos plantearon esta situación, que nos decían que este es un poco el camino, hay varios internacionales. El caso principalmente de Microsoft, que precisamente en el 2014 cambió de presidente y cuyo presidente vino un poco a establecer que era necesario cambiar un poco la perspectiva de la empresa simplemente en el sistema Windows, que siempre fue el dominante. Era una persona que venía de fuera de la empresa, tuvo que hacer una transformación de la cultura en Microsoft a aceptar un poco más aportes de personas del exterior y que transformó a Microsoft particularmente en lo que inicialmente se llamó la nube movible, que hoy conocemos como la nube, que tiene mucho que ver con criterios de sostenibilidad. Similarmente, Microsoft no solo empezó ese proceso por ahí, sino que fue desarrollando otra unidad de negocio que conocemos que es Azure, situación que hoy en día es la que permite mucho de las tareas que hay de Big Data y que como tal le ha permitido a Microsoft en esa unidad incluso mejorar, casi que duplicar las tasas de crecimiento que ha tenido, por ejemplo, Amazon en Web Services. Otros casos, digámoslo, que encontramos de cómo es que se empezó a generar un cambio y de empresas que lo han ido aprovechando hacia la sostenibilidad. Está puntualmente el caso de Ecolab, una empresa que históricamente se conoció porque atendía las necesidades de tener agua limpia de sus clientes. Empezó a hacer unas transformaciones como tal, y una de ellas incluso fue reorientar su negocio, y aquí vemos cómo funciona la estrategia hacia una perspectiva de mucha más sostenibilidad y sobre todo logrando que la empresa se centrara ya no tanto en el tema de agua limpia,
sino particularmente en el tema de lograr hacer ahorros de agua. Es decir, que como tal el consumo de agua, la preservación del agua fuera un objetivo. Es una empresa que incluso en los últimos años ha logrado mostrar altas tasas de retorno de ingresos, de rentabilidad con ese cambio de negocio. Nosotros percibimos que este año, 2020, fue un año en el que incluso en las bolsas de valores, las empresas que están apostando por la sostenibilidad, aquellas que precisamente tienen esos criterios de resiliencia, de sostenibilidad, de generar valor compartido con la comunidad, de trabajar con todos los grupos de interés, con sus trabajadores, ¿cierto? Que ya no indica que las empresas simplemente creen que su responsabilidad social es hacer utilidades, sino que su responsabilidad social precisamente es generar desarrollo social, se han ido transformando en empresas rentables que atraen incluso inversión y que terminan siendo empresas donde la sostenibilidad se vuelve incluso un factor de rentabilidad para los accionistas y para los dueños de las empresas. Esto fue básicamente la forma como nosotros pudimos detectar que similarmente en Colombia habían unas empresas que habían hecho uso de su liderazgo dentro de sus directivos, de su presidente, que habían reenfocado su estrategia, que habían decidido movilizar a generar un cambio en la cultura de sus trabajadores y que todo esto lo estaban enfocando particularmente hacia la generación de valor compartido y a trabajar por una sostenibilidad.